Expertos de la salud mental y de la neurociencia han comprobado que si transformamos nuestra mente, podemos transformarlo todo. Bienvenidos a otro episodio de Queridamente. Bienvenida, mi Carlita. ¡Woohoo! Gracias, mi Pavelina, ¿cómo estás? Feliz de que estén del otro lado esperando el jueves de terapia. Eso. Así dicen. Así le llaman. Así le llaman. Así le llaman. Pero queridamente, no puede sustituir una terapia, pero sí nos puede ayudar a conocer distintos temas que estemos viviendo, algunos, la mayoría, que sea algo que, por ejemplo, Carlita puede ver constantemente en terapia. Exacto. Y te quiero preguntar, si constantemente en terapia ves temas de comparación, o sea, la gente se está comparando mucho con otros. Siempre. O sea, no hay un solo día en el que yo no esté con generalmente, pacientes mujeres, pero también los hay hombres, que tengan dificultades o pensamientos un tanto dolorosos hacia ellas mismas o ellos mismos a causa de que están constantemente comparándose con otras personas. ¿Y de dónde vendrá normalmente la comparación? O sea, ¿qué te mencionan? ¿Qué les provoca compararse? ¿Quién? Fíjate, la comparación, si la vemos como un mecanismo evolutivo, nos sirvió para poder estar todo el tiempo observando nuestro ambiente y ver en qué posición estamos socialmente. A ver, pensemos en los seres primitivos, ¿sí? Los seres primitivos que vivían en cuevas y salían y hacían fuego y hacían eso, ¿verdad? La comparación surge de una necesidad de poder tú observar el ambiente para poder saber y ser muy consciente de en qué posición estoy en esta comunidad. ¿Soy el más fuerte o el mejor cazador o soy mejor recolector? Y eso al final nos ayudó a sobrevivir. Porque tener una conciencia clara de cuál es mi posición me ayuda a saber si tengo que huir o puedo pelear. Entonces, es algo que está en nuestro cerebro más primitivo, compararnos. Ahora, no es lo mismo compararte en ese momento utilizando la comparación como un mecanismo que te permita sobrevivir, a compararte con otras personas, que la comparación puede ser ascendente, descendente, o puede ser una comparación propia contigo misma. ¿Ejemplos de cada una? Una comparación ascendente es cuando tú te comparas con alguien que sientes que está por encima de ti. Ah, ok. Sí. Una comparación descendente es cuando tú, por ejemplo, dices, es que yo tengo esto y no agradezco, y esta otra persona que no tiene tanto es así. Ves menos. Ves por debajo a la ya. persona, pero igual te estás comparando en negativo. Y una comparación contigo misma, esta me pasa mucho a mí, he de decirlo, es cuando yo tenía 20 años, Ya. ¿verdad? Yo tenía esto o yo era de esta forma, ¿verdad? Y la comparación ahora, en el 2025, ¿la ves tanto en terapia? Decís tú que no hay un día en el que se toque un tema de alguien comparándose con otros. ¿La comparación nos está sirviendo o no? No. Yo creo que la comparación ya cumplió su misión, que básicamente era, como te digo, era un mecanismo adaptativo que te permitía reconocer bien tu posición para poder sobrevivir, pero ahora ya no lo necesitamos. Lo que pasa es que nuestro cerebro sigue siendo primitivo en muchas cosas. Cree que seguimos viviendo en la jungla, cree que seguimos viviendo como nómadas, y entonces seguimos teniendo este mecanismo. Pero el problema es, y el problema creo yo que ha empeorado todo esto, son las redes sociales. Estaba leyendo justo un artículo la semana pasada, preparándome para una conferencia, en la que justo estábamos hablando de qué temas son los temas más complicados para las mujeres. Y fíjate que estaba leyendo varios artículos en los que se habla de comparación. La comparación entre mujeres es bastante común, porque generalmente estamos anhelando lo que otras personas tienen, y eso obviamente
lo hacemos como, a veces podremos utilizarlo de forma positiva para intentar alcanzar algunos objetivos. Por ejemplo, si yo sigo a alguien que hace ejercicio, pues si yo me comparo y digo, ala, no, es que qué cuerpazo, yo nunca voy a tener este cuerpo, me voy para abajo. Pero si digo, pues tal vez ese cuerpo no voy a poder tenerlo porque mi complexión es distinta, pero esa persona me inspira a querer hacer ejercicio, pues ahí está bien. El problema es que generalmente es en negativo y a las mujeres nos ha tocado siempre competir. Fíjate, desde que somos hombres primitivos y mujeres primitivas, nos tocaba competir, porque siempre ha habido más mujeres que hombres. Entonces, el hombre escogía a la mujer escaneándola de abajo arriba y de arriba abajo, escogía a la que tenía caderas más anchas y chapitas en los cachetitos. ¿Por qué? Porque esas eran señales de salud. Entonces era más posible que el hombre depositara ahí a su semillita y esa semillita germinara y pudiera tener un bebé. Entonces, eso es para las mujeres que se ponen celosas de que los maridos escaneen. Siempre van a escanear y está en su cerebro instintivo. Pregúntenles 20 minutos después cómo era la chava y no van a recordarse de cómo era. Solo escanean porque está en su cerebro primitivo. Y pues unga munga, ¿verdad? Porque ni modo. Pero, ¿ves? Porque por eso las mujeres nos pintamos chapas. Sí, porque pues es una forma de demostrar salud y juventud. Oh. Pero las mujeres también teníamos que competir, porque como eran muchas más mujeres que hombres, teníamos que estar en competencia constante. Y nuestro cerebro ha evolucionado, sí, pero no ha evolucionado al ritmo que evolucionó nuestra sociedad. Entonces ese instinto de compararnos sigue ahí, porque... Y principalmente mujeres contra mujeres. Entonces, sí es algo que nos afecta mucho. Si tú le preguntas a un hombre, a un hombre con qué se compara, te va a decir, yo no me comparo, pero admiro a, o quisiera ser como tal. Pero si le preguntas a una mujer, ¿qué es lo primero que te dice? A ver, ¿qué es lo que generalmente dice una mujer cuando le dices, ¿tú te comparas? ¿Qué piensas que con responde? El cuerpo de otra? Ajá. No sé, siento que eso es lo más común que he escuchado. ¿A ti qué te ha pasado? A ver, ¿qué tipo de comparación has hecho tú? La comparación que he hecho es más como... Me pasaba bastante cuando a mí me faltaba mi familia completa. Entonces, yo todo el tiempo veía a las familias completas y decía, ellos sí, yo no. A mí en Navidad... me falta mi mamá en la mesa y ellos no. Entonces, comparo las vidas y digo, mi vida es muy triste. Mi vida es... Pero era más que todo por eso. Creo que no me he llegado a comparar con temas físicos ni nada porque evito seguir a personas que me provoquen eso. O sea, yo sé que si veo... O sea, cuando te veo a ti haciendo yoga, te bloqueo. Bloqueo. Te bloqueo porque digo, esto solo me va a generar ansiedad. Ansiedad de que yo no tengo ese cuerpo. No, pero yo sí soy muy consciente de si algo me hace mal, mejor no lo veo. Entonces trato de no seguir a mujeres que me provoquen alguna inseguridad. Y normalmente en la vida pues no me fijo qué ropa carga, qué marca carga en su bolsa. Sí, no, la verdad que soy cero observadora, pero en las redes sociales sí sé que podría llegar a parar y a la que cuerpo, qué pelo, qué cara, qué todo. Entonces mejor lo evito. Sí. O sea, yo sí he venido evitándolo hace mucho tiempo. Ok, pero ves que es bueno que tengas esta conciencia de que esto te puede hacer daño. Pero ¿qué tal sería enfrentarlo? Sí. Porque estás evadiendo, ¿verdad? Estás evadiendo compararte y sabes, eres muy consciente de qué te hace daño, pero a veces tenemos que enfrentarnos a las situaciones que nos hacen complicada la existencia, si es que valiera la pena, ¿sabes? Porque no podemos huir constantemente. Por ejemplo, en la vida real no me pasa. O sea, en la vida real yo te veo, venís divina y todo, no me genera el voltearme a ver. Ajá. Solo... Porque tú estás divina y preciosa. No. ¿Qué te pasa? Solo en la pantalla. Como que no sé si es porque en la pantalla pasas más tiempo viendo todo
que en la vida real. No sé, pero en la vida real yo veo una mujer linda, perfecto. No me hace voltearme a ver y preguntarme qué tengo y qué no. Entonces está bien. Solo las redes sociales. Lo que pasa es que también, entonces está bien, cariño, porque no es que estés huyendo. Estás bloqueando este efecto de las redes sociales en donde todo el mundo sube su vida perfecta, ¿verdad? Entonces, eso puede llegar a ser bastante complicado. Yo también he dejado de seguir a personas que me causaban un poquito de ansiedad, como tú dices, no porque yo volteara a ver hacia mí, sino porque de repente sí me encontraba yo pensando, ¿y qué tal si yo hubiera hecho esto a esta edad? ¿Verdad? Por eso te digo, la comparación más fuerte que yo tengo es con mi yo de antes, porque a veces siento... Fíjate, a pesar de que reconozco que he logrado muchas cosas, siento que pude haber empezado antes. Como tipo 6, 7 años. Como 5 sacando la maestría, ¿verdad? Pero sé que no es sano para mí pensar en eso, ¿verdad? Porque mis oportunidades fueron distintas, mi contexto fue distinto, pero sí, las redes sociales han venido a alborotar mucho esta comparación, a que esto que es algo instintivo en las mujeres sea muchísimo más fuerte, y en los hombres también he de decir que sucede, pero sucede con menor frecuencia, al menos en mi experiencia clínica. Yo quería que tocáramos este tema porque sí he visto que, por ejemplo, viendo una conferencia de tal experto, viendo a otra experta en una TED Talk, o sea, he escuchado mucho el tema de la era de la comparación. Sí es. Estamos en una época donde te comparas todo el tiempo con todo mundo. Sí. Y yo quería tocar este tema porque yo sí llevo ya años haciendo algo para no caer en esa comparación que me daña. Sí. Pero ¿cómo lo hice? Porque me pasaba. Claro. O sea, sí me pasaba que comparaba algo, lo que fuera, no sé, cualquier cosita, y decía, no me hace bien, mejor lo dejo de ver. Sí. Mejor ya no le pongo atención, mejor dejo de seguir a esta persona. Y también quería tocar este tema como un tema de prevención, porque algo que me ha pasado es que, bueno, ya les compartí aquí en Queridamente que estoy como mujer en una nueva etapa, que es la etapa de ver si Dios quiere que yo sea mamá. Estamos, ya no lo evitamos, pero no sé cuáles son los planes de Dios. Claro. Y todo este tiempo he seguido a mamás. ¿Por qué? Porque me encanta ver a sus hijos, ¿verdad? Y sigo a unas mamás argentinas y publican a sus bebés y yo, qué preciosas, qué lindas, qué todo. Pero un día me dije, ¿qué va a pasar si yo siendo mamá las sigo viendo y veo que son mamás que hacen esto, que tienen a sus hijos haciendo lo otro y que logran pagarle esto al hijo, a la hija? ¿Será que voy a llegar a un punto de decir, ¿por qué yo no logré ser esa mamá? O mamás hablando de, tuve un parto natural, ¿y qué pasa si yo voy a tener cesárea y me voy a estar comparando todo el tiempo? O sea, como un tema de prevención claro. Tanto para los que ahorita se sienten que todo el tiempo se comparan, o como para que no lleguemos a eso. Claro. Porque no quiero llegar a eso en ninguna situación, ni como esposa, ni como mujer, ni como mamá. No quiero estar viendo otras vidas y dejar de llevar la mía como me toca, como es, sino pensar, tengo que vivir como aquella, porque las demás están haciendo lo otro, yo también lo tengo que hacer, y tal vez estoy dejando a un lado mis gustos, claro, porque esencia. Solo quiero seguir la ola. Claro, y sabes, es importantísimo porque como mamá muchas veces sentimos mucha culpa, y cuando no sabemos qué hacer, también nos sentimos culpables, pero también queremos seguir a otros en qué hago con esto, porque pues nadie nos enseña a ser mamás, y de verdad sé que está trillado, pero de verdad es así. O sea, uno tiene al bebé en las manos y dice, bueno, ¿y ahora qué es bueno? Y entonces todo el mundo empieza a opinar, y si tú no tienes claro qué quieres, cuál es el tipo de crianza que quieres con tus hijos, ¿verdad? ¿A qué colegio lo quieres llevar? Si tú no tienes claro, hay tanta influencia de tantas personas que te puedes llegar a confundir. Sí. Entonces creo que es importante. El primer paso que yo creo que hay que dar para dejar de compararse es, uno, sabemos que la comparación viene de redes sociales. Estas generaciones están viviendo algo que no vivimos otras generaciones. Y fíjate, solo el hecho de
de comparar tus seguidores. O sea, va desde lo más básico a cuántos seguidores tienes, ¿verdad? Y lo veo mucho en gente jovencita. Como que están muy atentas a que ella se fue a tal viaje y yo también quiero irme a este viaje, entonces le quiero decir a mis papás que quiero hacer ese viaje. La comparación puede ser muy, muy pesada y puede hacer que nuestra autoestima, que quizás esté bien y esté saludable, se desarme. Porque a nivel profesional no digamos, a las mujeres nos toca mucho competir en el ámbito profesional, porque hay pocos puestos de liderazgo, hay pocos puestos de mandos altos, y por esos mandos altos, pues tenemos que estar todo el tiempo peleando y luchando por tenerlos. Entonces eso hace que nos estemos constantemente comparando, y a veces la comparación, fíjate, a nivel profesional, tuve una pacientita hace ya como 3, 4 años, que ella ya había estudiado una maestría, tenía un MBA de INCAE, que es un muy buen MBA y una muy buena maestría, pero alguien más de su grupo de colaboradores, de su grupo de trabajo, se puso a estudiar otra maestría y ella inmediatamente se puso a estudiar otra maestría. Y llegaba y me decía, Carla, ya no soporto esta maestría, no es lo que me gusta. Y le digo, ¿pero por qué te metiste? Y me dice, porque alguien más la está estudiando y si no me va a tocar a mí, ¿y qué voy a hacer? Si después hay un puesto al que yo quiero subir, ella va a tener más preparación que yo. Pero si esto no es algo que te gusta, ¿sabes? Entonces la comparación la vemos como, es algo chiquito, pero puede llegar a hacernos hacer cosas que no están en nuestro radar, pero que por sentirnos acorde o ad hoc o al mismo nivel, ¿verdad? Pueden causarnos dificultades. Es lo que yo te digo, que a veces estás viendo algo que otras hacen, que otros hacen, y solo porque como todo el mundo lo está haciendo, tú lo vas a hacer y te dejas a un lado tus gustos, tus metas. Eso es lo que a mí me preocupa, que de repente de tanto ver otras vidas, tú empezás a hacer en automático algo que ni siquiera era algo que tenías planeado para ti. Claro. Por eso lo importante de hablar de la comparación, no solo por la autoestima, sino porque puedes llegar a tomar caminos que ni te interesaban. O muy pésimas decisiones, ¿verdad? Entonces, lo que te decía es, siendo esta la era de las redes sociales, lo primero que tenemos que intentar es, primero, darnos cuenta que muchas de las cosas que suben muchas personas solo muestran la parte feliz, la parte bonita, y que no es real lo que se publica en redes sociales. No es real. No es realista. Por ejemplo, la vez pasada llegó una pacientita y me dice, Carlita, es que ya viste esta pareja que tienen una mansión, sacan a su bebé, ella tiene un cuerpazo, como que... Y le digo, a ver, cariño, solo de entrada, tienen un castillo esta pareja, es muy famosa en TikTok. Alara. Tienen un castillo, o sea, un castillo. Un castillo. ¿Cuántas personas en el mundo tienen un castillo? ¿Cuál es el porcentaje? Yo quiero saber, necesito saber cuál es el porcentaje de personas que tienen un castillo. Te estás comparando con alguien que nació en, o sea, hasta siento que, sabes, que no debería ser necesario que nos demos estas explicaciones, pero tenemos que dárnoslas porque anhelamos cosas que son imposibles de alcanzar. Y ya sabes que yo estoy en contra de todo este positivismo tóxico en el que tú puedes lograr, es un castillo. O sea, no, es un castillo, tiene un castillo. Él es dueño del castillo y ella también tiene otro castillo por su familia. Dios mío. Y obviamente ella tiene chefs, tiene 6 niñeras, tiene enfermera de noche, nunca se desvela, ¿verdad? Está todo el tiempo con skincare del más caro. Qué injusto para ti compararte con eso o pensar en que eso es un anhelo para ti. Entonces, tenemos que saber a quién seguir en redes sociales. Y si seguimos a estas personas, que sea solo para decir, wow, hay personas que tienen esto, qué nice. Pero no decirte por qué yo no lo tengo. O yo quisiera tener la vida que tienen ellas. O sea, no es realista. No es realista. Entonces, solo nos hacemos daño. Entonces, sí tenemos que ser muy selectivos con las personas a las que seguimos. A mí, fíjate que con algo simple, ¿verdad? Yo este año no he podido leer tanto como leía antes. Y yo seguía a una persona que hablaba de libros. Pero de repente era como que ya leí mi 10º libro del mes. Y yo, Dios mío, ¿qué?
O sea, yo ahorita apenas voy por la página 30 del primero y dije, esto ahorita no me está ni inspirando, sino me está haciendo compararme y decir, Pamela, no servís para nada, ya, ni un libro has leído. Qué vergüenza me das. Entonces, la verdad que la tuve que dejar de seguir, porque dije, no me está inspirando a leer 20 libros al mes. Cada día se estaba leyendo uno y yo lo sentía como que, uy, no, espérate, tiempo, déjame pensar cuál quiero leer. O sea, algo tan simple como eso, yo dije, no me está inspirando, me está generando algo feíto, entonces... ¿Y a qué se dedica ella? La dejo de seguir. No sé la verdad qué se dedica. Probablemente hacer reviews de libros, y entonces si ese es su trabajo y tienes que hacerlo 8 horas diarias, pues sí te puedes leer un libro en 8 horas, o sea, sí puedes. Sí, la verdad que no sé qué. Entonces qué injusto, porque ¿cuántas horas al día trabajas tú? Sí, no me ha dado tiempo de leer un libro diario. Aparte de eso, ¿hace cuánto está tu mami contigo? Exacto, es que... ¿Y no te la quieres disfrutar? Sí, mis días son distintos. Y a ver, ahorita que viene el verano, ¿qué otras cosas puedes hacer además de leer? Salir a comer algo rico, tirarme al jardín a broncearme. Meterte a la maquita y descansar. Sí. Entonces, ¿sabes? Ves que desde ahí es injusta la comparación, porque claro, alguien que lee un libro diario, pero se tiene que dedicar a eso. Yo leo un montón y yo no leo un libro diario. Sí, tú lees mucho. Y yo leo mucho y no leo un libro diario, pues no puedo. ¿A qué hora? Si trabajo 9 horas al día, ayer tuve 9 citas, ¿a qué hora me voy a leer un libro diario? Yo leo un libro en una semana. Sí. Pero me pongo metas, eso sí, porque sí me gusta leer y de repente si lo dejo al destino, yo sé que el cansancio me va a ganar, entonces yo empleo mucho la disciplina a la hora de leer. Entonces yo sí agarro un libro y digo, tengo que leer, o sea, no tengo, pero quiero leer el 15% del libro cada día hasta terminarlo. Entonces eso me ayuda a cumplir mis metas. Y además de que me encanta y a veces me leo, por ejemplo, ayer empecé un libro y llevo el 50% del libro ya leído, porque me piqué, ¿verdad? Sí. Pero también sé que puedo pasar semanas sin poder leer. Por ejemplo, la semana que estuve dando conferencias por el Día de la Mujer, las 2 semanas que estuve dando conferencias por el Día de la Mujer, no pude tocar un libro porque estaba leyendo, sí, pero estaba leyendo artículos, artículos o cosas que me iban a servir para mis conferencias. Entonces, uno tiene que analizar el contexto completo. Alguien me decía, ¿viste la piñata de tal persona? Y yo, sí. Es que yo quisiera una piñata así para mi hijo. Ok, ¿por qué lo quisieras? Mi primera pregunta siempre es, ¿por qué lo quieres? Porque se veía que estaba preciosa, iba a tener un montón de recuerdos, mi hijo felices, y va a saber cuánto lo amamos. Y entonces mi siguiente pregunta es, ¿crees que eso va a hacer sentir amado a tu hijo? Sí, pues eso y otro montón de cosas. Sí, yo sé, pero a ver, ¿cuántos años tiene tu hijo? 2. ¿Crees que se va a recordar de que le hagas una piñata? Sí. Además, ¿puedes gastar eso en una piñata? Porque recuerda que muchos influencers pues hacen sus piñatas con canjes, ¿verdad? Entonces, ¿puedes tú gastar a eso en una piñata? Entonces, cuando le hago tantas preguntas, que yo sé que mis preguntas pueden ser un dolor, dicen por ahí que Sócrates este filósofo griego era un dolor, nadie lo quería, porque cuando alguien llegaba y decía, ¡ay, qué guapo mi hijo! Él lo primero que preguntaba es, ¿de verdad es guapo? ¿Qué es la belleza para ti? Empezaba a hacer preguntas. Pero es que eso es lo que necesitamos. Claro, ¿verdad? El 80% de la terapia se lleva a cabo con base en preguntas, ¿verdad? En ese sistema socrático. Pero entonces al final me dice, pues no, la verdad es que sí, ¿verdad? ¿Qué podrías hacer con ese dinero? Piensa, si lo tienes, ¿qué podrías hacer? Me lo podría llevar a la playa, me lo podría llevar, ok, ¿qué será mejor? ¿Qué quieres tú para ti? No pienses en nadie más. Tú, a mí me gustaría más llevármelo a Disney. Ok, ahí está la respuesta. ¿Ves? Pero el primer paso ya vimos que es ser muy selectivos de a quién seguimos en redes sociales. Y el segundo paso es empezar siempre a hacernos preguntas cuando nos estemos comparando. O sea, preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me estoy comparando? ¿Realmente en qué cambiaría mi vida tener esto que esta persona tiene? Es que imagínate qué peligroso que
por esa comparación uno hasta se endeude. Sí. Es que vi que aquella compró tal cosa, vi que aquel invirtió en tal cosa, yo también lo voy a hacer, no voy a pensar nunca en mi realidad, no voy a pensar nunca en mi contexto de vida, pero como lo están haciendo otros, yo quiero. ¿Por qué? Porque me vivo comparando. Ajá. Y luego problemas financieros por montón. Exactamente. O sea, eso es hasta peligroso de... Ella quería invertir en algo, como una piñata, por ejemplo, que ni siquiera quería en realidad. Exactamente, que no quería, que solo pensó que era una buena idea, Sí. pero que hay que seguir analizando. Fíjate, a mí para Navidad yo siempre subo como un videíto de las luces de mi casa porque me siento Mamá Claus y yo pongo muchas luces en mi casa y me gusta mucho. Me gusta mucho Halloween, me gusta mucho Navidad, entonces adorno la casa. Y entonces me viene una pacientita y me escribe y me dice, Carlita, ¿tú para qué trabajas? Porque pues vio la casa, ¿verdad? Y asumió que no necesitaba trabajar. Y entonces yo inmediatamente digo, lo primero que pienso es, ¿será que ya no tengo que subir eso? Porque pues no me gustaría que la gente se estuviera comparando. Pero dos, digo, si supieran lo mucho que a mí me gusta trabajar. Entonces a veces estás, no sé, como que para mí la casa solo es, enseñar que las luces me encantan, ¿verdad? No la casa, sino cómo la adorno, porque de verdad para mí desde Halloween para enero son mis meses favoritos del año, me gustan mucho. Y entonces, pero la otra persona rapidito asumió un montón de cosas y esa es otra cosa que tenemos que hacer cuando nos comparamos. Tenemos que saber que estamos asumiendo muchas cosas con base en muy poca información, porque aquí la poca información, ¿cuál era? La casa. La casa. Y con esa ya saqué la conclusión de que Carlita no necesita trabajar. Carlita es millonaria. Y yo tengo que trabajar, ¿verdad? Y sí tengo que trabajar. Además de lo que me encanta trabajar, ¿verdad? Pero yo tengo hijos y tengo cosas que pagar. Entonces, como que eso es algo más que tenemos que tener en cuenta. Que generalmente vemos tan poquito que no podemos sacar grandes conclusiones con muy poca información, porque esa es una distorsión cognitiva, que se llama la distorsión cognitiva del mal científico. Porque un buen científico tiene toda la información a su alcance y con base en toda esa información saca conclusiones, pero no con poquita información. Entonces, ¿cuánto crees tú que es el porcentaje de lo que vemos de las personas en redes en general? Así. Dios mío, o sea, de su día. Ajá, de su vida en general. De su vida. Un 0.5%. Sí, o sea, es nada. Es nada. Es nada lo que uno publica. Y aparte que uno publica pensando cómo lo va a publicar. O sea, cómo voy a poner esto, que la luz le quede re bien, que el cabal cuando me graben yo sonría. O sea, es cero realidad. Exacto. Desde que estás posando para algo, es cero realidad. Exacto, cero natural. Entonces, no sacar conclusiones grandes, porque el problema más grande en la comparación es cuando empezamos a ver algo, asumimos y creemos que eso da como resultado la felicidad. Por ejemplo, Carlita tiene una casa grande, no necesita trabajar. Si yo no trabajara, sería feliz. Sí, pues. No digo que sea el caso este, pero porque ella solo hizo el comentario. Pero es un ejemplo que puedo poner de cómo puede verse la comparación. Por ejemplo, alguien ve la pareja de Pamela y David. Entonces podría decir, si yo tuviera a alguien que haya trabajado tanto en su salud mental como Pamela, yo sería feliz. Como lo es David con Pamela. ¿Sí? Pero ¿y tu salud mental? Entonces ves que estás sacando conclusiones y asumiendo cosas de muy poquita información. Entonces ahí habría que pensar, qué lindo se ven Pamela y David. ¿Qué podría hacer yo para poder tener una relación como la de ellos o como la que yo anhelo, que eso sería lo mejor? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría empezar a hacer yo? Porque compararnos es muy fácil y además nos mantiene en una zona de confort bien chilera para algunas personas. Bueno, la mayoría de personas, porque tenemos que decir que en la zona de confort nos sentimos cómodos todos porque no tenemos que gastar energía para nada, en hacer nada, y el cerebro está diseñado para ahorrar energía. Entonces, si estás en tu cama y solo estás viendo la foto de David y Pamela, que se ven sonrientes y súper dulces, y ves el video de su boda y dices, yo quiero esto. Pero a ver, fíjate, tu boda,
tú eres actriz, ¿sí? Te siguen un montón de personas. No, la boda no, yo quería irme a tu pedida. Tu pedida fue de película, ¿sabes? Como de película de Netflix, para ver un sábado en la tarde con un chocolatito en la mano. Tan linda, Carly. Lindo, pero tú eres actriz, ¿sabes? David es actor, se dedican al medio, David tenía las posibilidades de poder hacértelo especial y además, lo más importante, David es especial contigo. Sí. David te ve como realmente su princesa y te trata como su princesa. Sí. Pero eso no quiere decir que los hombres que no le digan princesa a sus estén mal. Esposas no las amen. Exacto. Entonces, ¿ves por qué la comparación no sirve? Sí, y yo, por ejemplo, yo antes publicaba muchísimo de David y de mí. Demasiado publicaba. Luego lo dejé de hacer porque yo decía, la gente va a creer que así somos todo el tiempo. Y que sí, hay momentos en los que no estamos riéndonos, que estamos simplemente viendo la tele. Hay momentos en los que tenemos alguna molestia. Hay momentos en los que estamos juntos, pero tal vez cada uno pensando en 1000 problemas y estamos sin hablar. O sea, no quería que nadie idealizara algo porque no es real. Y es más, yo creo que yo he dejado de publicar varias cosas por lo mismo de no quiero dar un mensaje de así será todo el tiempo. No sé, lo que tú dijiste, yo ya no quiero publicar porque no quiero que se comparen. Me empezó a pasar. Claro. No quiero que lo comparen, no quiero que piensan, que asuman. Me decían, ¿por qué no estás sonriendo todo el tiempo como en Instagram? ¿Por qué? Alguien me dijo hace poco, ay, pero no estás sonriente como te veo en Instagram. Y yo, Dios mío, porque en Instagram ves 30 segundos de mi día. Claro. ¿Cómo podés? No podés compararlo, porque en el día hubo estrés, hubo correderas, hubo preocupación, hubo alegría, hubo todo. Hubo enojo, hubo todo. Hubo todo, pero esa comparación nos está fregando el coco porque lo poquito que vemos creemos que tiene que ser nuestro 100%. Por supuesto, y que es nuestra meta para ser felices. ¿Sabes? Porque los seres humanos estamos constantemente creyendo que cuando alcancemos algo, ahí vamos a ser felices. Y no, es disfrutarse del proceso, es lo que yo hago día a día. Como les digo a mis pacientitas, ayer justo le decía pequeños actos de amor propio son los que te van a llevar a sentirte mejor. Si yo sé que tengo depresión y no tengo ganas de levantarme para nada, pero de repente hago el esfuerzo, me levanto, ese pequeño acto de amor me va a hacer bien, pero es en el hacer. Entonces, qué difícil si nosotros estamos pensando todo el tiempo, cuando yo me sienta bien, voy a ser feliz, pero sin hacer nada para hacerlo, ¿sabes? Por arte de magia. Claro, entonces compararnos es como ser malos científicos, ¿verdad? Sacamos grandes conclusiones de muy poca información y asumimos el resto de cosas y lo anhelamos como si eso nos fuera a representar el 100% de nuestra felicidad. Si yo tuviera una relación como la de Pamela, entonces yo sí sería feliz. Si yo tuviera una casa como la de Carla, entonces yo sí sería feliz. Si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera la disciplina para hacer el ejercicio, para llevarme a tener ese cuerpo, y entonces nos la pasamos en el si yo, y no hacemos absolutamente nada para alcanzar nuestras propias metas. ¿Cuál es tu meta? O sea, ¿cuáles son tus metas? Sabemos que, por ejemplo, los cuerpos privilegiados, como los de algunas influencers que realmente hacen mucho ejercicio y comen nítido, porque al final para ellas es un trabajo y se dedican a eso, como la chica que se dedica a leer. Claro, porque hay mucha gente en Europa, por ejemplo, que se dedica a leer para hacer reviews y les pagan, o que se dedica a hacer contenido de libros y viven de eso. Entonces, si alguien vive de mostrar su cuerpo ejercitado, pues por supuesto que puede hacer 6 horas de ejercicio al día o 2 horas de ejercicio al día. Entonces, lo que pasa es que obviamente eso no es algo que venda, entonces no te dicen cuánto tiempo tardaron o a veces cuántos retoques o cuántas cirugías se tuvieron que hacer, que no digo que esté mal, está bien, sí. Pero no sabemos el proceso. O cuánto tiempo le ha llevado construir ese cuerpo y cuánto esfuerzo, cuánta disciplina y cuántas ganas a veces de tirar la toalla. Entonces, primero tendríamos que ponernos a
realmente analizar cuáles son nuestros deseos y por qué lo deseamos así. Yo siento que las redes sociales está haciendo que la gente pierda por completo su propia opinión, sus propios intereses y sus propios sueños. Claro. Porque solo estamos viendo lo que aquel opina, le doy retweet. Lo que aquella opina, lo comparto. Ya ni siquiera doy mi opinión, sino que simplemente, me gustó lo que opinó aquella, lo comparto. Estamos perdiendo por completo lo que nosotros queremos, pensamos y sentimos. Exacto. Entonces, preguntarnos todo el tiempo, veo esto, qué lindo lo que veo en Instagram, pero ¿realmente lo quiero para mí? Ajá, realmente es algo que yo anhelo, realmente es algo que es importante, porque fíjate, tú sabes que los algoritmos funcionan, entre más like le das tú a cosas parecidas, pues más cosas de esas te llegan. O solo con quedarte viendo. Yo ya me di cuenta que sin darle like solo me quedé viendo 10 segundos y al rato me recomienda solo eso. A veces yo siento que hasta que sabe lo que pienso. Porque ¡qué miedo! No sé si les ha pasado, pero a mí me pasó justo. Que fíjate, estaba escribiendo algo en YouTube. No, ¿en qué? Estaba escribiendo algo, no me recuerdo si fue en Facebook. Podcast, algo. Estaba buscando un podcast y de repente, ¡prum! Pero ni siquiera lo escribí. Antes de escribirlo, solo me metí y decía podcast. Y obviamente yo sé que no es por eso, es porque yo publico muchas cosas de Queridamente y aparecen podcasts en mi feed, pero en ese momento me asusté y dije, ¡ay, qué pasa! ¡Qué me están adivinando el pensamiento! Porque soy señora, ante todo. Pero a lo que voy, cariño, es que es importante que nosotros también seamos balanceados, incluso en lo que consumimos en redes sociales, porque el algoritmo nos va a llevar siempre a sesgar nuestra opinión. Si yo le doy like a algunas cosas de derecha extrema, con las que estoy de acuerdo, eso no significa que yo sea derecha extrema. Solo estoy de acuerdo con ese video, pero ¿qué pasa? Me empiezan yo no sé cómo funciona eso porque no soy experta, pero en mi experiencia es lo que pasa. Me empiezan a saturar solo de videos de derecha extrema. Entonces, mi opinión, y fíjate, esa es una investigación que ya se ha realizado en muchos países, cómo se sesga la opinión de una persona a través de las redes sociales, o sea, tienen ese poder. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estamos dándole like solo a personas con las que nos comparamos y que tienen una vida perfecta y no vemos otro tipo de contenido de mamás que están lidiando con la maternidad, de mamás que están llorando porque les duele dar de mamar, de mamás que se sienten tristes porque tienen, no sé, depresión posparto, ¿verdad? Tenemos que ser muy balanceados incluso en lo que consumimos para que nuestro cerebro esté recibiendo información siempre de todos lados. No solamente de esto, sino de muchos lados. Una vez vi a una chava que estaba así con los brazos marcados, divinos, un abdomen marcado, hermoso. Yo dije, ¡a la madre, yo quiero eso! Pero después me pregunté, ¿estás dispuesta a hacer muchas horas de ejercicio? ¿Estás dispuesta a dejar de comer de tal forma? ¿Estás dispuesta a ya no darte tal gustito? Y dije, no, entonces ya no quiero. Pues quiero siempre mi no. cuerpo. Pues, o sea, preguntarte todo el tiempo, yo quiero esto, estaría dispuesta a sacrificar tal cosa por esto, porque todo lo que vemos en redes igual lleva un proceso, ¿verdad? Claro. Lo difícil aquí con las redes sociales y con esta comparación es que justo ayer vi un video del psicoanalista Gabriel Rolón que decía, el problema de las redes sociales es que nos ha llevado a solo ser espectadores y no protagonistas. De nuestra propia vida, claro. Estamos todo el tiempo viendo qué hacen otros, viendo qué compran otros, viendo cómo viven otros y dejamos nosotros de ver qué vamos a hacer con nuestra vida. Ese es el gran problema de las redes sociales, que solo te convertiste en espectador. 1 hora viendo TikTok, 1 hora viendo Instagram. ¿Y tú? ¿Y qué pudiste haber hecho? Claro. ¿Qué pudiste haber hecho en esa hora que solo te quedaste como espectador? Exactamente, por eso te hablaba yo del hacer. Porque en esa hora pude haber ido a hacer 15 minutos de caminar, que si estoy pensando que es que tengo que empezar, pero tengo que empezar ya, tengo que tener equipo, tengo que tener guantes, tengo que tener estos zapatos especiales para hacer ejercicio, porque ella tiene esos zapatos, entonces quiero esos zapatos, y cuando tenga todo, entonces ya voy a hacer 2 horas de ejercicio. Intenta empezar a hacer 15 minutos diarios.
En ese tiempo que estás sufriendo, porque fíjate, primero reconoce si es algo que anhelas en realidad. Eso sí, anhela, 2, sí. busca si tienes realmente la capacidad. No me refiero a solo la capacidad física, sino la capacidad, por ejemplo, porque trabajas o tienes la oportunidad de dedicarle el tiempo. Y estamos poniendo el ejercicio porque es con lo que más se comparan las personas, pero puede ser cualquier otra cosa. En realidad puedo leer 10 horas al día si estoy trabajando, pues no puedo. Ya desde ahí tengo que acomodar mis expectativas. Luego, después de eso, digo, ¿qué sí puedo yo lograr para mí? ¿Qué quisiera empezar? Si yo me quiero convertir en una persona que haga ejercicio, tengo que empezar aunque sea a hacer 15 minutos, no a esperar a que yo me sienta perfecto para ir a hacer la hora de pilates que quiero hacer. Porque fíjate, yo empecé con yoga y yo no empecé haciendo yoga con unas posturas súper complicadas. Es más, mi maestra es testigo de que yo decía, yo quiero hacer yoga por mi mente, porque lo que más me ha dado yoga es flexibilidad de la mente, además de la flexibilidad del cuerpo, pero a mí me ayuda porque el yoga te obliga a estar 1 hora que dura la clase totalmente atenta a tu cuerpo. Y eso me ha dado a mí no sabes cuánto me ha ayudado en poder yo sentirme presente cada vez más. Yo me disfruto la vida. A veces me dicen, Carlita, ¿cómo le haces tú para disfrutarte tanto la vida? Porque yo de repente escucho a los pajaritos. ¡Qué lindo! Y me dice, ¿cómo? Porque estoy segura que meditar y hacer yoga me ayuda, obviamente, a estar presente todo el tiempo. Entonces me puedo disfrutar más de los seres que amo. Pero empecé con cosas chiquitas, empecé apenas si me podía estirar y ya llevo muchos años haciéndolo y ahora pues ya puedo hacer cosas más difíciles porque me gusta jugar a hacer yoga. Pero nada más por eso, pero eso es algo que a mí me gusta y disfruto independientemente de si me haces en tener un buen cuerpo o no, porque lo que más ayuda es mi mente. Ajá. Me gusta hacer ejercicio porque quiero cuando tenga más nietos, quiero poder cargarlos, abrazarlos y poder jugar con ellos. Entonces, a veces nuestros objetivos son distintos del resto de personas, solo que como estamos constantemente comparándonos, no somos conscientes o no estamos cerca de ni siquiera realizar cuáles son esos objetivos que podemos tener. Y después empieza a hacer un plan de acción para poder llegar a alcanzar tus propias metas. Porque ni siquiera compararte contigo es sano, ni es bueno, porque a veces puede causar mucha culpa. Sí. Es que antes se hacía ejercicio y ahora no. Bueno, ahora puedes volver a hacer, ¿verdad? No pasa nada. Lo importante es retomar esos pequeños actos de amor propio. Y cuando logras darte cuenta de todo esto y de lo mal, además, que te hace sentir compararte, porque generalmente te hace sentir mal, puedes también, obviamente, vas a poder dejar de hacerlo, tratando de poner pensamientos más realistas encima de los pensamientos que tienen. Es que yo quisiera ese cuerpo, ok, pero yo para empezar, ella mide 1,75 y yo mido 1,60. Yo no puedo tener ese cuerpo, porque ella tiene las piernas del tamaño de lo que yo mido, pues, o sea, para empezar. Entonces debemos de empezar a ajustar para poder realizar y crear nuestros propios objetivos. Tenemos que empezar por ponernos expectativas realistas. Y cada vez que te compares, trata de decir qué admiro yo de esa persona y qué cosas puedo aplicar que esa persona aplica en su vida, en la mía, para yo ser una mejor versión de mí. Eso va a ser nuestro mantra cuando nos estemos comparando, porque eso nos va a ayudar muchísimo a dejar a que este camino neuronal que ya se creó entre lo que veo y la comparación, pues lo podamos modificar a través de algo que se llama neuroplastía. Es complicado esto de la comparación porque Carlita dice que a diario ve algo de tema de comparación en cita, en clínica. O sea, pacientes que llegan a decirle, me estoy comparando, vivo comparándome. Esto es preocupante. Pero yo creo que hay algo que también sería bonito recordarnos, que ser distintos es bonito. O sea, hay una parte en la película de La Bella y la Bestia que como Bella todo el tiempo está leyendo y todo, hay una cancioncita que dice, ahí va esa chica tan extraña, la ven extraña, la ven rara. ¿Por qué? Porque lee, porque nadie lee en el pueblo, pero ella sí. Pero creo yo que de repente ser esa persona rara es bonito. Claro.
diferenciarte del montón. Ahorita cuesta mucho diferenciarte del montón. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir las tendencias. Exacto. Están haciendo aquel trend. Mira, todo el mundo está publicando, todo el mundo hizo. Twitter, ¿ya sabes cuál es ese? Como el que empezó la pandemia, ¿no? Y todos bailan. Es que cuando dijiste trend, yo bien señora, solo voy a pensar. Ahí está, todos bailando lo mismo, todos publicando lo mismo, todos haciendo lo mismo. Mi esposo y yo seguimos mucho la filosofía de Ricardo Arjona, Ajá. que dice, díganme qué hay que hacer para no hacerlo. Ajá. Eso de ser diferente es hermoso, ¿verdad? Y las redes sociales creo que nos están mandando un mensaje de sé como ella, sé como él, sé como todos. Y hay una belleza en ser esa chica extraña, Sí. o ese chavo extraño. Quiero leerles un pedacito de este libro que se llama Auténtica, de la psicóloga Laura Chica. Me gustó esta parte para recordarnos que no siempre hay que seguir a los demás, no siempre hay que hacer lo que todo mundo hace y compararnos con eso. Dice, crea tu propia música en un mundo que no escucha, que solo habla. Hay un exceso de vacío y falta de verdad en este mundo que estábamos hablando, que sobre todo es el digital. Luchar sin armas es elegir ser tú en una selva donde todos quieren ser otros. Aparentar y parecer para ganar admiración mientras se pierden a sí mismos. Wow. Imaginen esto de ser tú en una selva donde todos quieren ser otros. Creo que sería algo lindo que podríamos intentar buscar. Por supuesto. Yo quisiera, si Dios me da la oportunidad de ser mamá en algún momento, quisiera ser una mamá diferente Claro. a las que veo en redes sociales. No quiero compararme y decir, aquella hizo esto, yo quiero hacer lo mismo. No, quiero ser una mamá distinta. Quiero ser una esposa distinta, una hija, una amiga diferente. Yo creo que ya hace tiempo he tenido este chip de hagamos las cosas distintas y me ha ayudado a no estarme comparando todo el tiempo. Pero para un futuro me digo, quisiera ser una embarazada distinta, una mamá distinta. No sé, en un mundo donde todos quieren ser como todos los demás, creo que eso puede ser algo de Claro. un valor agregado. Y sabes que yo siempre digo que no hay nada más lindo en un ser humano y que cause más admiración que ser genuino. Y ser genuino está lejos de la comparación. A mí a veces me dicen, por ejemplo, me pongo un vestido de espalda destapada y mis pacientes me dicen, no sabía que tenías tatuaje en la espalda. Y yo, sí tengo. Y la verdad es que pues mucha gente tiene estos, ¿verdad?, issues con los tatuajes y me dicen, es que no te vi a ti con un tatuaje. ¿Por qué? Porque creamos esta percepción de una persona con muy poca información, era lo que te decía al inicio, ¿verdad? Entonces, como que a veces les sorprende, pero a mí me gusta, es parte de quien yo siento que soy, como todo lo demás, como hacer yo. A veces mis hijos me molestan, es que sos hippie, yo no para nada, yo no soy hippie. Sí creo en un mundo lleno de amor y me encantaría tener un mundo lleno de amor, pero cuando tú ves a alguien, creas una percepción de esa persona que está lejos de lo que la persona es en realidad. Y no hay nada más lindo que ser genuino. No hay nada que cause más admiración que ser uno auténtico. Sí. Y para eso tienes que alejarte totalmente de la comparación. Hay un libro que se llama Héctor en busca de la felicidad, Ajá. en el que está esta historia de Héctor, que era un psiquiatra que se va de viaje porque quiere buscar la felicidad, quiere conocer qué es la felicidad. Entonces agarra y se va de viaje, agarra su mochila y se va de viaje y deja la práctica clínica y dice, ¿a dónde me puedo ir? Me voy a ir a China. Entonces llega a su counter el día que se iba a China y la señorita le pide su boleto y cuando le da el boleto le dice, ay, mire, disculpe, fíjese que el avión está sobrevendido y ya se nos acabaron los lugares en turista, que es su boleto. Y él se preocupa, ¿verdad? Y dice, ay, bueno, y entonces, pero no se preocupe, lo vamos a pasar a business.
¿sí? Ajá. Lo vamos a pasar a clase de business. Y él, muchas Es como gracias. primera clase, ¿no? Sí. Y entonces, muchísimas gracias, le dice él, de verdad. Entonces él va muy emocionado porque era su primer viaje en business. Él nunca había viajado, además era un viaje largo. Entonces él entra muy contento y ve desde que entran las señoritas que atienden las aeromosas, están muy felices, quiere champán, quiere esto, quiere lo otro. Y él, sorprendidísimo y feliz, se sienta y dice, ¡ala, qué feliz soy! ¿Verdad? Entonces agarra el champán y ve a la par suya está un señor sentado con saco, leyendo su periódico. Y entonces empiezan a platicar y eso, pero él sigue viendo alrededor y ve otras personas que están igual de felices y entonces él supone, seguramente también es su primera vez en business. Sigue hablando con el señor y de repente le dice así como él estaba muy emocionado, ¿verdad? Porque pues era una gran diferencia en los asientos y le dice al señor, qué lindo poder estar aquí en business, ¿verdad? ¡Qué rico! Y entonces el señor voltea y le dice, es mejor primera clase. Entonces viene Héctor y se queda pensando y agarra un cuadernito en el que iba anotando todas las cosas que iban a pasar en su viaje para poder descubrir en dónde estaba la felicidad y anota. La comparación es la forma más fácil de perder la felicidad. Pero le pareció un poco ténebre. Le pareció muy oscura esa frase para empezar su viaje y entonces puso, pero a veces la felicidad también te llega como sorpresa, ¿verdad? Porque a él le llegó la felicidad de sorpresa. Entonces, este puede ser nuestro mantra cuando nos observemos comparándonos. La comparación es la forma más fácil de perder la felicidad. Qué bonito terminar así el episodio con una frase muy real y que ojalá hoy todos nos quedemos pensando, me estoy comparando, ¿qué puedo dejar de ver? ¿Qué puedo dejar de seguir? ¿Estoy siendo solo espectador y no estoy viviendo mi vida? ¿Estoy haciendo las cosas que me gustan o solo lo que todo mundo hace? ¿Qué tanto nos estamos comparando y qué tanto nos estamos perdiendo la oportunidad de ser distintos, de ser esa rosita roja en medio de un monte feo? No sé, nos estamos perdiendo la oportunidad de ser distintos, de dejar algo diferente al estar comparándonos y al querer tener lo que otros tienen sin saber cuál ha sido el proceso. Así es. Gracias, mi Carlita, por otro episodio más de Queridamente. Recuerden, si se suscriben al canal nos ayudan muchísimo, si le dan like al video también, si dejan un comentario y si lo comparten sería muchísimo mejor. Queridamente, todos los jueves, no sustituye una terapia, pero ¿cómo nos ayuda? Hasta el siguiente jueves. Chao. Y sigamos la filosofía del Chapulín Colorado. Síganme los buenos.